solamente 20, tendrían que ser nada más 10 personas en presencial, porque pues realmente el espacio no se presta que seamos al 100%, pues. Pero te digo, eso es lo que nos dijeron ayer, ¿no? Por lo mismo se iban a manejar todavía las clases híbridas. Eso es lo que nos comentaban a nosotros en nutrición, ¿no? Sobre las clases híbridas del aforo. Por ejemplo, en ustedes, ¿todos quieren ir a presencial o hay quienes no quieren ir? Hay como dos, nada más que no. Entonces tendríamos como 16 que sí, ¿no? Entonces, los salones, pues ustedes no los han visto en persona, sí los han visto como son de chiquitos. No lo conozco. Son salones muy chiquitos, pues, y entonces lo que no quieren es que exista mucha concentración en espacios reducidos. Entonces ahí sí no sé cómo lo vaya a manejar la coordinadora. En mi opinión personal, obviamente no podemos decir tú sí ve, tú no vayas, ¿no? Pero yo sí, a mí sí me gustaría darle prioridad a la gente que a lo mejor en línea batalla mucho en captar la información o que tienen un rendimiento bajo, ¿no? En mi opinión personal. Obviamente, pues quien va a decir quién va o quién no va, pues es la coordinadora, ¿no? Dudas con esto. Aparte del laboratorio, no podemos estar más de 10, ¿no? Por seguridad. Les quería preguntar otra cosa. ¿Quién de ustedes tiene la posibilidad de llevar de esas toallas para mano? Pero esa toalla no me refiero a esas toallas que se desechan, sino como de esas toallas que ponen en los baños para secarse. No sé si ¿De las saben. café? No, de estas, ay, sí, como las que es para secarse el cuerpo, de esas de tela, pero hay unas que son más pequeñas que cuestan como 20, 30 pesos en la Walmart. No sé si les han visto. Ah, sí, ya sé cuáles son. Si alguien quiere hacernos una donación para poner en el laboratorio, ¿no? O sea, lo que queremos es que amortigue el impacto, ¿no? Los materiales y los equipos que se vayan a utilizar, ¿no? ¿Cuántos Pero, serían, profe? pues yo diría que con unas 4 que llevemos entre todo el salón, estaría bien, ¿no? Obviamente Yo que nosotros, podría llevarlas, profe, si gustan. pues estaría muy bien. O sea, si alguien quiere hacer algún tipo así de donación para el laboratorio, ¿no? Eso es con el fin de adecuarlo, ¿no? Porque al fin de cuentas, pues quien los estarían usando son ustedes, ¿no? Y hablé con su coordinador acerca de todo esto, ¿no? De la campaña de limpieza, de dejar huella como estudiantes, de irlos formando o preparando para que sean trabajadores y cuando le pregunten sus jefes, ¿no? ¿De dónde vienes, no? ¿Dónde estudiaste? Pues que dejan en alto la escuela, ¿no? Porque todos sabemos que las escuelas de paga, pues tienen mucho tabú, ¿no? Entonces sería bueno que si ustedes están en la disposición, obviamente, ¿no? Pues aprovecharlo y estimularlos. ¿Iba a comentar algo, Julieta? Se prendió el micrófono. No, qué vergüenza. Voy a pasar lista. Ballesteros. Ay, ya tuvo un problema. Sí, es cierto, me comentó. Barbosa Belleza. Blanco Benítez. Presente. Cárdenas Chávez. Presente. Cárdenas López. Presente. Carrillo Aguilera. Presente. Félix Escobedo. Presente. Ferla Guillén. Gallardo Cruz. González Guzmán. Presente. Guerrero Grajeda. Presente. Herrera Sandoval. Presente. Y Gadera López. Presente. López Santos. Presente. López Villanueva. Miranda Carlos. Presente. Morales Álvarez. Rangel Ochoa. Presente. Reyes Ramírez. Presente. Romero Ramírez.
Presente. Sánchez Salazar, Presente. Sabellano Gaitán, Presente. Uscanga Alfonso y Velázquez Alanís. Presente. ¿Alguien faltó de nombrar? Profe, tengo una pregunta. Dígame. Creo que podríamos cambiar la fecha del examen al lunes, porque ya habíamos dicho martes, pero se puede el lunes mejor. Si todos están de acuerdo, sí, yo no tengo ningún problema. Todos sus Yo compañeros. estoy de acuerdo. Sí, profe, el lunes. El lunes 7 de marzo, ¿verdad? Sí. Deja, pongo aquí química general. Muy bien. Entonces queda para el lunes. Ah, muy importante. ¿Todos tienen acceso a la plataforma CESWeb? Sí. Ay, eso me gusta. Déjeme pongo el pizarrón. ¿Quieren examen de 1 hora o de 1 hora y media? Dependiendo qué tantas preguntas nos vaya a poner, profe. No, pues por eso, dependiendo de qué tanto tiempo quieren, pues van a hacer las preguntas. Profe, yo digo que toda la clase, ¿no? Mira, yo lo que hago dos tipos de examen. Yo hago un examen teórico, que comúnmente eso lo hago en CESWeb, porque en el CESWeb no nos deja cambiar el valor de cada o la ponderación de cada reactivo. Y un examen práctico, que eso lo hago yo en el Google, ¿no? En el Classroom. ¿A qué le llamo examen práctico? Pues al de cálculo, ¿no? Para que ahí me puedan mandar ustedes sus evidencias. Yo pienso que un examen teórico debe de contener 10 preguntas de opción múltiple. OPC múltiple. Un ejemplo. Son aquellos enlaces en donde uno de los átomos dona completamente su electrón. Profe, Mande. dice Uscanga que si lo acepta, por favor. Ahí voy. No me ha llegado la notificación. Dígale que nos pase su... ya. Es Gabriel Alfonso, ¿verdad? Sí, ya llegué. Ah, no, recuérdame al final de la clase para el retardo. Bueno, no, todavía no lo guardo, ya me acordé. Ahí está. Uscanga. Guardar. Listo. Y te diría, por ejemplo, opción A, covalente no polar. Opción B, covalente polar. C, iónico. D, coordinado. O sea, son preguntas que son muy directas, pues que no son de confusión como tal. Y el examen práctico, por ejemplo, déjenme checo qué es lo que vimos y podamos practicar, ¿no? Sí, a eso. Por ejemplo, podríamos ver aquí un poquito de configuración electrónica. Para que puedan saber grupo y periodo, ¿no? Eso es lo que hicimos en la primera clase. También estructura de Lewis. Profe, Mande. vamos a poder apoyarnos de la tabla periódica, de la de electronegatividad y eso o no. Ah, no, sí. En el cálculo de electronegatividad, obviamente tienen que llevar su tabla periódica, ¿no? Con electronegatividades. Vamos a poner estructura de Lewis. Vamos a poner cálculo
Vamos a poner diferencia de electronegatividad, ¿no? Eso es para categorizar tipos de enlace. Déjeme checo qué más vimos. Pues nada más hemos visto eso, ¿no? Sí. A mí lo que me gustaría evaluar aquí la configuración electrónica es que me sepan identificar el grupo y el periodo, ¿no? Porque eso les va a servir. Ahora que si no quieren volver a tomar esa parte de configuración electrónica, la quitamos, nada más pondría más ejercicios de estos dos, ¿no? Porque, por ejemplo, para la estructura de Lewis, para que tú sepas cuántos puntos o electrones de valencia, pues tienes que hacer la configuración electrónica. Porque, por ejemplo, el oxígeno, ¿cuál es su número atómico? Es 8, ¿no? Es 8, ¿verdad? Entonces, para saber cuántos electrones de valencia existen en su último orbital, voy a poner 1s2, 2s2. ¿Qué más sigue? A ver, si se 2p. acuerdan. 2p sería 4, ¿no? Ujú. Entonces yo sé que en el último orbital, es decir, en estos dos, voy a tener 6 electrones de valencia. Entonces yo voy a dibujar el átomo del oxígeno y voy a dibujar esos 6 electrones de valencia. Y el diferencial es 2p4, ¿no? El grupo sería el grupo 6, que es el que tenemos aquí, la suma del 2 y el 4, y el periodo es el 2, es decir, esto que se encuentra aquí. Este es grupo y periodo. Como te digo, de forma directa o indirecta, pues vas a hacer configuración electrónica, ¿no? Para poder desarrollar una estructura de Lewis. ¿Cuántos? Mandé. Yo sí los voy a poner en llamada, ¿no? Nada más para visualizarlos. Por ejemplo, el de opción múltiple, muy importante. Son 10 preguntas. Obviamente no te voy a dar toda la hora para responder esas 10 preguntas. El examen teórico va a estar abierto, obviamente, durante todo el transcurso de la clase o del tiempo que destinemos para hacer el examen completo. Pero en cuanto lo abras, solamente tienes 15 minutos para terminarlo. Si yo lo abro, por ejemplo, a las 6:15 se me va a cerrar. Si la abro a las 5:30, a las 5:45 se me cierra, el teórico. Tú lo puedes abrir en cualquier momento del transcurso del examen, pero solamente cuentas con 15 minutos, ¿no? Y el examen práctico, pues sí, obviamente iba a pasar todo el rato. Yo nada más voy a programar en el Classroom para que a partir del tiempo que yo diga que ya se acabó el examen, ya les empiece a marcar que lo enviaron con retardo. Así es. Yo voy a hacer como si fuera el guardia de seguridad, ¿no? Y viendo las pantallas todo el rato. Yo diría que a lo mejor, por ejemplo, de estructura de Lewis, pudieran ser a lo mejor algunos dos ejercicios. Y del cálculo, como es bien sencillo el cálculo, pues algunos 4, ¿no? Porque así el examen teórico equivale al 40% del total y el práctico el 60%. Es decir, pues cada reactivo un 10%, ¿no? Aquí en el práctico.
En total, pues nos tiene que dar un 100%. ¿Dudas o sugerencias? Pues los que tengas, si tienes, adelante. Sí, sí. ¿Por qué creen que yo no les paso presentaciones? Porque ustedes saben qué es lo que apuntan, ¿no? Si le entienden a lo que escribieron. Es una forma de fomentar, una, pues que pongan atención, dos, que busquen también por su cuenta la información, ¿no? Y tres, pues prácticamente que sean proactivos. ¿Qué otra duda tienen sobre esto? Es que es como 1 minuto y medio por pregunta, son 10, son preguntas bien directas. Por eso yo le pongo Es cierto, profe, lo que le iba a decir, si las preguntas son cortitas, pues sí está bien en tiempo, pero si ya es mucho texto, pues no, sí es muy poquito tiempo. No, son No sé preguntas cómo así, son preguntas cortitas. Es más, déjenme ver. Profe, Mande. el examen va a tener tanto teoría como práctica. Sí. Déjeme busco. Voy a buscar a la captura de pantalla que le tomé el examen teórico que hice con los muchachos. De otro. eh, Nomenclatura. Cuadro comparativo. Esta modalidad de diferencias. Proyección. Se me quedó poner trabajos en clase. Examen primer parcial. Este es práctico. A ver. Ya me acordé con los de estadística. Es que tengo 6 grupos con ustedes, entonces ando. Voy a compartirles la pantalla. A ver. Ahí se aprecia, ¿no? En la pantalla. Sí, profe. Por ejemplo, así son las preguntas. Esas son de estadística, ¿no? Por ejemplo, la 4. La siguiente fórmula corresponde y la imagen de la fórmula, ¿no? Rama de la estadística aplicada a las ciencias de la salud. Pues bioestadística. O sea, son preguntas bien cortitas y directas, ¿no? O sea, lo que pregunto aquí es a como lo vimos en la clase. ¿Cómo les parece a ustedes? A ver. Ok, no, pues sí, está súper bien en tiempo, entonces, profe. Sí. Porque si les doy más tiempo, lejos de que empiecen o que se concentren, van a estar más tediosos. Y nos va a quitar tiempo del otro. Exactamente. O sea, lo que sabes, sabes, ¿no? Y lo mandas en cuanto terminas. Pero si te da mucha quebrada en un examen o mucho tiempo, te quedas inclusive pensando si lo hiciste bien o no. Y entonces a veces ahí te juega un mal, pues el nerviosismo, ¿no? Todos quedamos bien así. ¿Todos a favor? Ok. Ayer miramos la nomenclatura de las sales de ácido, ¿verdad? Sí. Ok. A poner sales de referencia.
¿Cuáles sales de referencia vimos el día de ayer? El ácido sulfúrico, ¿no? Miramos el ácido fosfórico. Miramos, si no me equivoco, es H2, CO3. Ácido carbónico. Según yo sé, H2, CO3. Ácido sulfuroso. ¿Qué más vimos? También tenemos ácido sulfihídrico. Todos esos son sales de referencia, ¿no? Obviamente que en la vía real pues hay diversos. Ah, ya sé cuáles voy a poner. Ese es muy común. Se llama ácido acético. Este muy difícilmente lo podemos conocer como una sal de ácido, ¿no? Pero igual. Profe, ¿de dónde se encuentra? El ácido acético es el vinagre. Y es el producto final del metabol. Bueno, cuando se está fermentando para producir etanol o el alcohol etílico que conocemos de curación, cuando se te pasa de tiempo se forma vinagre o lo que es químicamente ácido acético. Muy bien. Ese es el nombre del ácido. Ahora la base o el anión. Si yo le quito un hidrógeno a cualquiera de todos estos, se forma una base, ¿no? ¿Cómo se llamaba la base del ácido sulfúrico? Sulfato, muy bien. ¿Cómo se llamaba la base del ácido fosfórico? ¿Fosfato? Fosfato. Del ácido carbónico, Carbonato. carbonato, muy bien. Del ácido sulfuroso, ¿Sulfato? era sulfito. Ah, sí. Acuérdate, cuando era oso, tenía que terminar en ito. Del que no vimos fue del ácido sulfihídrico, ¿verdad? No, no vimos. En este caso, cuando tenemos nosotros el ácido sulfihídrico, o más bien su base, vamos a tener... Ay, lo escribí aquí. Voy a poner HS. Sulfuro. Y del ácido acético vamos a tener acetato. CH3COO. Hay que aprendernos todos estos de memoria, ¿no? Por ejemplo, bueno, tomen nota, ¿no? Para ahorita hacer ejercicios.
Me avisan cuando terminaron. Le tomamos captura, profe. Muy bien. Por ejemplo, ¿cuántos hidrógenos tenemos en este compuesto? Tres. Uno. 1, ¿verdad? Entonces sería hidrógeno. ¿Cómo se llama la base o el anión de este compuesto? Si H2CO3 es el ácido carbónico, si yo le quito un hidrógeno, ¿cómo se llamaba la base? Carbonato. Carbonato. Entonces era hidrógeno, carbonato. ¿Y cómo se llama el catión que tenemos aquí? Sodio. De sodio. Y Comerci- ¿en dónde se ponía el número? Aquí a la derecha. ¿O cuál número se refiere? Pero, o sea, sí, el número se pone a la derecha, pero ¿de qué? ¿Del anión? ¿Del sodio, pues? Ah, con la valencia con la que se está trabajando. En este caso, se utilizaría el del anión. Por ejemplo, este compuesto, ¿ustedes saben de dónde lo encuentran? ¿Qué utilizan ustedes para lavar? Cuando tienen prendas blancas. Cloro. Cloro, ¿qué más usan? O más bien, ¿qué sustituyen con la espauda o con el royal? Profe, nadie usa para lavar bicarbonato de sodio. Bueno, sí, pero Bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es un blanqueador. Profe, yo tomo de ese. ¿Lo tomas? Ah, bicarbonato para las agruras. ¿A poco sí? Sí, también sale para eso. Sí. Yo me No cepillo sé. los dientes con eso. Has de tener el estómago bien limpio, ¿no? No, pero de Todo sodio no, o sea, agujerado. nomás bicarbonato. Por eso el bicarbonato, pues es que es muy fuerte, es una base. Pues no me la tomo, profe. Nomás es como que haces gárgaras. Ah, ok, yo pensé que te lo tomabas. Dije, no, este va a tener el Un shot, estómago profe, es un shot. bien alcalino, ¿no? Usar el Profe, bicarbonato. Mande. yo a veces sí lo tomo cuando no tengo sal de agrura, ¿cómo se llama? Sal de uvas, lo sustituyo con ese y sí jala con eso. Tengan cuidado, chicos, con esos remedios. Ay, permítame tantito. Tengan cuidado porque son medios muy, ¿cómo se puede decir? Muy abrasivos o corrosivos. Para los dientes también tengan mucho cuidado porque te daña el esmalte o lo que llaman los odontólogos la dentina. Tengan mucho cuidado con esto. Profe, Mande. no me acuerdo qué era lo que tomaban, pero mis tías ahí cuando empezó lo del COVID, se echaban un shot de cloro, no sé cómo estaba el rollo. Ah, le llaman. Clorito. Cloro con agua. Ay, ¿cómo se llama? El hipoclorito. No, el hipoclorito es el detergente. Bueno, más bien sí se formaba el hipoclorito. El CDS, ¿no? Algo así le llamaban. Profe, Joel toma alcohol etílico. ¿Quién? Ya no le hace el tequila y toma etílico. Joel. Ya no me El pega. etílico es el tequila o la cerveza. Metílico es el que sí es alterado, ¿no? Ya no me pega, profe, ayuda. Déjeme busco el nombre de ese.
Cloro. Disolución de cloro para COVID. Lo voy a poner ahí, ¿no? Milagroso eso. El dióxido de cloro. Ese es el que toma, el menjurje es el que toman. Pero no hace daño, profe. Sí Sí, se les hace da, daño. ¿no? Es más, ¿quieren que les explique por qué? Sí, profe, porque Todo yo lo la que sea verdad cloro hace daño que se tomen, ¿no? digo, prefiero tener COVID que tener agujereada la panza. Explíquenos, porque tengo un Sí, tío porque que es bien ajá, conspiranoico y toma esta madre. Y ay, no. mi mamá también lo toma y me quería obligar a tomarlo a mí y le decía, no, no sé, no, o sea, no está asegurado que sirva y me daba miedo y me hizo Ok. tomarlo una vez. Ese es el dióxido de cloro, es la fórmula química, ¿no? Obviamente que el dióxido de cloro lo preparan en una disolución. ¿Qué es lo que decimos que tienen los ácidos? Tienen protones hidrógeno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues este dióxido de cloro en disolución forma un ácido. Si, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen acidez estomacal o sufren de colitis o gastritis? Yo. 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 Cuando tenemos Yo, problemas de ese índole que se llama gastrointestinal, es cuando tenemos una elevación de pH. Es decir, que tenemos el jugo gástrico demasiado ácido. Si por sí el jugo gástrico aproximadamente es de un pH 3, el jugo gástrico, o sea, súper ácido, todavía descendió ese pH. Aquí puse al revés. Entonces quiere decir que ya tenemos un estómago ácido y todavía le estás agregando más ácido. ¿Qué creen que va a pasar? Pues por eso sientes que te quema, ¿no? O sea, que te arde. Ajá, es una, aparte que ya tienes acidez estomacal y eso te puede producir úlceras. Si se te revienta una úlcera, pues te desangras, ¿no? Esta es bajita la mano. Una vez yo miré un video que me pusieron unos amigos que también consumían esta onda de un biofísico. El biofísico lo que decía era esto. Al entrar este compuesto en un medio ácido se desprende cloro y oxígeno. Se separa, ¿no? La molécula. Entonces, si el oxígeno sirve para oxigenar las células. Bueno, pues sí es cierto. Pero el oxígeno no crean que está en la sangre ahí libremente. El oxígeno, ¿a qué está ligado? A la A los hemoglobina. glóbulos. A los glóbulos, muy bien. En concreto, pues a la hemoglobina. Pero ojo, ¿qué crees que pasa? Pues la hemoglobina, en presencia de cloro, el hierro ferroso que teníamos o que tenemos en la hemoglobina, que se une al oxígeno, se oxida. Es decir, en vez de tener ferroso, tenemos férrico. Y ese ion férrico, pues ya no es afín o ya no trae afinidad por el oxígeno, entonces se echa a perder la hemoglobina. Entonces, ¿cómo creen que va a oxigenar el cuerpo o las células si no hay hemoglobina funcional? Y otra de las propuestas, o según de sus filosofías, y esas ondas medio raras, o sea, era biofísico, a mí se me hace bien raro, ¿no? Y con doctorado. Decía que al desprenderse el cloro y el oxígeno eran un medio ácido. Voy a poner aquí. Y según él, en las células enfermas, el pH era ácido. Que según por eso tenían selectividad por células sanas y células enfermas, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo lo toman? Lo ingieren, ¿no? Vía oral. ¿Y cómo es el pH del jugo gástrico? Pues es ácido, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a desprender ese cloro y ese oxígeno? Pues desde el estómago. O sea, ni siquiera va a alcanzar a llegar a las células enfermas. Entonces, en su opinión, ¿creen que sirva el dióxido de cloro?
No. No Pues para ni- eso. ¿Y si pues se ni le inyecta siquiera a la alcanza a gente? llegar, ¿no? Por eso les digo, mucho ojo con lo que consumen. Bien, ese fue un breve comercial. Vamos a tener... Tenemos Profe, Mande. ¿cómo cuánto tendría que ser la cantidad necesaria para que realmente te haga daño? O sea, de que... La dosis letal, dices tú. no letal, sino pero que ya te perjudica el estar tomando, no sé, una vez por semana, diario. Es que hasta ahorita tengo entendido que no han hecho estudios porque es un brebaje nuevo, ¿no? Pero si tú buscas, por ejemplo, el CAS, te lo estoy buscando, ¿no? El CAS, que es la carta de seguridad, te va a venir un DL50. DL50 es la dosis máxima que puedes tú estar expuesto y que empiece a causar un daño. Nada más déjenme aquí, a ver. Si el 1% es explosivo. A ver, busco a ver si encuentro aquí. Cas. Ok. Según el Programa Internacional de Seguridad Química, ese DL50 es de 94 miligramos por kilogramo. Voy a hacer para acá. Voy a poner DL50, 94 miligramos. ¿A qué se refiere aquí el kilogramo? Pues al peso de la persona, ¿no? Y según, lo ando traduciendo, ¿eh? Un artículo publicado de materiales de propiedad industrial y seguridad o de daño de propiedades. Ellos dicen que el DL50, vean la diferencia abismal, ¿no? Es de 292 miligramos por kilogramo al cuadrado. Por ejemplo, ¿usted cuánto pesa? 86. ¿Cómo se apellida para empezar? González. Si González pesa 86 kilogramos, su DL50 va a ser 86 kilogramos por 94 miligramos. ¿Cuánto va a ser ese DL50? Déjeme calculo. 86 por 94. A ver, por 10 a la menos 3. Van a ser 8.08 gramos. Lo que se pudiera, en lo máximo que pudiera tomar, ¿no? A partir de aquí, ya empezaría a causar un daño en una primera exposición. Qué suaves son estas clases. ¿Dudas con esto, con el comercial este? No, profe, gracias. Ya no voy a tomar tanto. Ya ni lo tome. Ni ese medicamento para los piojos. Bien, ¿qué tenemos aquí? Gracias. Otra sal de ácido. ¿Cuántos hidrógenos puedo yo sustituir aquí con el litio? Uno. Y ya que tengo aquí uno, ¿no? Entonces, ¿cuántos hidrógenos tendría en total? ¿Cómo se llama este ácido? Ácido carbónico. Entonces, la base, ¿cómo se llamaría? Ahora sí, carbonato. Habíamos dicho que teníamos un hidrógeno. Entonces sería hidrógeno. Ahora sí, la base. ¿Y qué catión tenemos aquí?
Litio. Litio. De litio, muy bien. Veamos. A ver, ¿quién va a querer participar? Perla. Muy bien, Perla. A ver. ¿Cómo sería? Sí, el anión Bueno, el ácido de referencia, si no te sabes qué base es esta, ¿verdad? ¿Cuál sería? A ver. Muy bien. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? Entonces, ¿cómo se llamaría todo este compuesto? No. Cuente que nombramos primero el hidrógeno. Sí, literal, así, hidrógeno. Como nomás tenemos uno, pues no ocupamos un prefijo, ¿no? Muy bien. Cuando no sabes cuál es la base la base de este compuesto, sí tienes que sustituir ese sodio por un hidrógeno para llegar al ácido de referencia. Ujú. ¿Mande? Pero diferenciar qué cosa. Ah, ok, ya, ya, ya. Yo lo que hago, yo lo que les hacía era que sumáramos al principio un hidrógeno, ¿no? Para llegar al ácido de referencia, cuando no conocemos la base, este anión, ¿no? Ya cuando yo llego al ácido de referencia, o sea, a este, yo para que ya deje de ser ácido y sea una base, tengo que eliminar hidrógenos. Es decir, a ese H2, SO4, le resto protones hidrógenos, ¿no? ¿Qué voy a tener yo aquí? O más bien de este lado, una base. Así es, si no conoces tú, si no te aprendiste de memoria los nombres y la fórmula, entonces sí tendrías que sustituir los cationes que tienes aquí por, por hidrógenos, ¿no? Para llegar a la base, al ácido de referencia. Porque acuérdate que todas las fórmulas químicas vienen con carga eléctrica neutra, ¿no? Es decir, vienen todas equilibradas. Por eso tienes que sustituir, en este caso, de los cationes, pues las cargas positivas por hidrógenos para llegar a este ácido de referencia y después, con solamente tú quitarle un hidrógeno, vas a saber cuál es la base. Y pues el nombre de la base en este caso, que es ácido sulfúrico, pues va a ser sulfato, ¿no? ¿Alguien más? Vamos a hacer otro bien padre. ¿Puede poner otro ejemplo, profe, por favor? Sí, vamos a hacer varios. ¿Quién quiere hacer este? ¿Quién fue la que pidió más ejemplos? A ver.
Yo, profe, pero no traigo la tabla. Creo que el primero es carbono, ¿no? El segundo es No, hidrógeno. es calcio. Y el otro es potasio. Calcio, hidrógeno, fósforo, oxígeno y pues 4. No, Ahora no voy a debe ser escribir más el bonito. primero. Calcio, hidrógeno. Calcio, hidrógeno, fósforo y oxígeno. ¿Sabe cuál es esta base? No, profe. Ok, entonces vamos a empezar con su ácido de referencia. ¿Cuántas cargas positivas tiene el calcio en su tabla periódica? A ver. Deje, voy por la mía, que la tengo en la mochila. ¿Cuál es la valencia del calcio? 2, creo. Con 2, ¿verdad? Y como está a la izquierda, pues es positiva. Entonces, ¿y el hidrógeno cuántos tiene? 2, creo también, profe. Una. Ay, Acuérdate que el hidrógeno está en el grupo 1. Entonces, ¿cuántos hidrógenos ocupo yo agregar para quitar este calcio? ¿cómo, profe? Sí, ¿cuántos hidrógenos que tienen la carga de 1 ocupo para sustituir este calcio que tiene carga 2? 2, entonces. 2, ¿verdad? Porque más tiene 1. Entonces, si agrego 2 y ya tengo 1, ¿cuántos voy a tener en total? 2 más 1, 3. 3, ¿verdad? Y pues acá el otro grupo, ¿no? Sí. Este ácido, ¿cómo se llama? Era fósforo y oxígeno. Ay, no me acuerdo, profe. Acuérdate que es ácido Ácido. fosfórico. Es cierto. Si yo ese ácido fosfórico le elimino al menos un hidrógeno, voy a tener esto, ¿no? H2P04. Ajá. Si este fosfórico que termina en nico, la base tiene que terminar en nato, ¿cómo dijimos que se llamaba esa base? Fosforato. No me acuerdo bien. Ajá. Fosfato. Fosfato. Ok, aquí ya tenemos el nombre del anión o de la base. La regla dice que tengo que nombrar primeramente el hidrógeno, ¿no? Sí. Antes poniendo un prefijo de cuántos hidrógenos tengo. En la fórmula esta que tenemos aquí, ¿cuántos hidrógenos tengo? En la segunda dice, Sí, pues es la misma que la primera. Ajá. pues se supone que le vamos a agregar 2, pero tenemos 1. 1, ¿verdad? Entonces sería hidrógeno. ¿Cuál era el nombre de la base que habíamos encontrado? Fosfato. Fosfato. ¿Y cómo se llama este catión que tenemos aquí? De calcio. De calcio. Así es como se hace. Cuando no te aprendes de memoria el nombre de la base esta, pues vas buscando al menos cómo se llama el ácido y ya sabes que lo que termina en nico, pues va a terminar en nato, ¿no? Ok, bro. Okay. Pero ¿Dudas sí que con se este? le quita lo último, entonces para más agregarle lato. Así es. Cuando ya lo encontramos. O Ok. bien, pues usas las tablas, ¿no? A ver. Este está bien padre. Bien padre. ¿Quién lo quiere hacer por 2 puntos, 2 puntos de participación? ¿Quién hizo el anterior? Apellido. Morales, profe. Morales.
Profe, no, también le quería comentar que entré un poco tarde, que si me podía poner mi retardo. Si ahorita al final de la clase me recuerdas. Sí, profe, gracias. Morales. ¿Quién quiere hacer este por 2 puntos extras? Yo, A ver, a ver, ¿cómo se llama esta base? eh, es, quién sabe, es bájale, por favor. ¿Es el que comienza con hidrógeno o es el que comienza con ácido? No es el de hidrógeno, ¿no? Aquí estamos buscando primeramente el nombre de la base. ¿Cuál es el ácido de referencia de este compuesto? Ácido carbónico, ¿no? Algo así. Ajá, Carbonato. ácido Ajá. carbónico. Carbónico. ¿Y la base cómo se llamaba? La base es la de hidrógeno, ¿no? Hidrógeno. No, la pura base, sin nombrar todavía el hidrógeno. Ok, ya, es la base de. La pura base del ácido carbónico. Lo que termina en ico, acá termina en ato. Sí, carbonato. Carbonato, muy bien. Ahora sí, y aquí tengo el nombre del anión, ¿no? Ajá. Vamos a nombrar ahora sí con hidrógeno y todo eso. ¿Cómo sería aquí? Hidrógeno. Hidrógeno, Sería carbonato, ¿no? carbonato, ajá. ¿De qué? De. ¿Qué es el otro? ¿Qué dice? NH. NH4. Ese Ese es era. el- Pues se me movió. A ver, espérame. Que se me movió la tabla periódica aquí. Yo no me acuerdo cuál es el NH. Googlealo. No va a estar en todas las periódicas. No. A ver. Voy. Se llama. ¿Puedo decirlo, profe? A ver, díganos, Amonio. compañera. Amonio. Amonio. Entonces, ¿cómo se llamaría todo completo? Hidrógeno carbonato de amonio. Muy bien. Apellidos. Buscan. Con eso mataron a un tío, profe. Mande. Con eso mataron a un tío. Con amonio. Pues, ¿qué le hicieron? ¿Trabajaba en el campo agrícola o qué onda? A ver. Mande. Es que así se llama ese compuesto, el NH4. Ajá. Si aquí, como ese amonio, bueno, la fórmula del amoníaco es esta, el fertilizante, ¿no? Al agregarle yo otro hidrógeno, o un protón de hidrógeno más bien, obtengo NH4 con esa carga positiva, que es la que me va a ayudar a estabilizar la carga negativa de este anión. En los ejemplos anteriores hemos visto solamente con metales, ¿no? Que calcio, que litio, que sodio. Pero obviamente que en la vida real, pues no solamente vamos a encontrar así, también podemos encontrar con amonio u otros compuestos con carga positiva. ¿Dudas con esto? No, profe. A ver, voy a buscar otro. A ver. Vamos a hacer este, a ver.
Déjeme, voy buscando otro también, a ver. Profe, la llamada se va. Ajá. Vamos al siguiente link. Yo vine emocionado, ¿no? Ya. ¿Sí ven ahí el pizarrón? Sí. A ver, estamos de por 3. ¿Quién quieres nombrarlo? A ver. Yo, profe Velázquez. A ver, Velázquez. ¿Cuál es el nombre de esta base? Ácido fosfórico. Ese es el ácido de referencia, que es este, el H3PO4, es el ácido fosfórico. ¿Cuál sería la base, Fosfato. el nombre de esta base? Fosfato. Fosfato. ¿Qué más sigue? A ver. ¿Qué más sigue? A ver. No, pues no sé, profe. ¿Quién le quiere ayudar? A ver. Tenemos que Activo su reemplazar. ¿Mande? Que si tenemos que reemplazar. No, aquí ya reemplazamos, de hecho, todos los hidrógenos que podía formar con este compuesto, ¿no? Sigue Es identificar decir, el elemento al principio, ¿no? ajá, en ese caso, ese H2PO4 tiene una carga negativa de -1. Es por eso que aquí tenemos un 2 para poder equilibrar las dos cargas positivas del calcio. Como aquí ya no hay hidrógenos de por medio o más bien de intermediario, porque estos hidrógenos que se encuentran aquí es exclusivo del fosfato. Es decir, yo ya no tengo otro a más. Entonces yo ya no voy a nombrar ningún hidrógeno. Entonces, ¿qué me quedó al final? Solamente fosfato y calcio, ¿no? ¿Cuántos fosfatos tengo? 2. Entonces, ¿qué prefijo usaría? Di, tri, tetra, Di. di qué, Fosfato. De calcio. de calcio. O bien, la forma comercial
como lo llaman este compuesto, es fosfato monocalcio. Al colocar la palabra mono, estamos diciendo ahí que nomás tenemos un solo calcio, ¿no? Profe, Mande. ¿ese en dónde lo podemos encontrar? Este compuesto, Sí. comúnmente ese tipo de compuestos lo utilizan en soluciones buffer. Esas soluciones buffer, ¿de qué nos sirven? Para amortiguar el pH. Hay un término que se llama pKa, que es característico de cada compuesto, ¿no? Que es más menos 1 al pH, ¿no? Ese tipo de compuestos químicos, muchachos, los utilizan para formar esos amortiguadores, es decir, que no me cambie mucho el pH. Que si yo establecí que, es más, déjame busco el pKa. Profe, Mande. ¿por qué en este ejemplo no ponemos hidrógeno al principio? Porque lo estamos sustituyendo meramente por calcio. No, o sea, ya no hay ningún otro hidrógeno que esté entre el calcio y el fosfato. Por ejemplo, el pKa del fosfato es de 6.8. Entonces la solución buffer o el pH en el que él va a estar trabajando va a ser 5.8 y 7.8. De ahí no se me va a mover el pH entre estos dos. Les comentaba, esas soluciones buffer nos ayudan para amortiguar o mantener un pH, ¿no? Un rango de pH. Al yo colocarle calcio, potasio o cualquier otro ion, también me serviría para un medio de cultivo. Microbiológico, voy a poner aquí, microbiológico. Es decir, los microorganismos crecen en un cierto rango de pH, ¿no? Y también requieren de ciertos nutrientes. Entonces, esos medios de cultivo, ya sean líquidos o sólidos, contienen una solución buffer que ayuda a mantener ese cambio de pH, ¿no? Porque al momento del metabolismo de cualquier organismo, pues se van formando desechos, ¿no? Y van cambiando ese pH. Entonces, esas soluciones buffer en los medios de cultivo nos ayudan a mantener ese pH y a su vez, como tiene calcio, potasio, cualquier otro ion, pues sirve como un nutriente, ¿no? Como si le estuviéramos dando ahí vitaminas, o más bien minerales. Fuera de otra parte, pues desconozco. Ah, sí, también el fosfato más bien el ácido fosfórico y el calcio. Y además si añadimos alguna base, por ejemplo, el ácido fosfórico, si añadimos, no sé, hidróxido de calcio. Creo que aquí me hace falta otra cosa, no me acuerdo qué es. Pero nos puede generar hidroxiapatita. ¿Saben qué es la hidroxiapatita? No. Es la parte mineral La del patita. hueso. La patita. El hueso humano, o más bien de cualquier órgano, o más bien de animal, está formado por hidroxiapatita, la parte mineral, esa parte dura, rígida del hueso. Cuando se quiere hacer una prótesis ósea, es decir, de hueso, se recubre el titanio con un polvito para hacerlo biocompatible, es decir, para que el cuerpo no rechace esa prótesis, y comúnmente es polvo de hidroxiapatita. Es decir, es como si le pusiéramos un estimulador para que el hueso empezara a mineralizar esa prótesis. Y pues obviamente que ahí podemos encontrar el fosfato de calcio, ¿no? Pero con grupos hidróxido. Profe, Y eso sería mande. ¿dónde entran está hablando de ácidos y nutrientes y todo eso? Los aminoácidos, ¿dónde entran?
Los aminoácidos van dentro del, ¿dices tú en el medio de cultivo o en dónde? Ajá, pues el aminoácido, ¿dónde se utiliza? Los aminoácidos. Eres de gimnasio tú, ¿verdad? Los aminoácidos también se agregan en los medios de cultivo en bajas concentraciones porque un microorganismo básico como bacteria u hongo van a preferir carbohidratos. Porque al fin de cuentas, a partir del metabolismo de carbohidratos, existen intermediarios que nos ayudan a formar proteínas y pues ADN, ¿no? O ARN. Profe, se escucha También horrible. Déjenme desconecto y conecto otra vez el micro. Es el Kevin que tiene prendido su micrófono. Ahí está. ¿Cómo me escucho? 1, 2, 3, probando. Mejor. 1, 2, 3, probando. Los aminoácidos también tienen un pK que nos ayuda a elaborar una solución Buffer, pero comúnmente como esos aminoácidos a temperaturas altas se desnaturalizan, es decir, pues ya no sirven, pues no los utilizamos comúnmente para formar soluciones Buffer, ¿no? Pero sí se utiliza como un nutriente para cualquier organismo. ¿Eso es lo que te preguntabas o...? Ajá, quería ver si también se utilizaban ahí, porque pues ya ve que en el humano sirven. Sí, pues de hecho sí se agregan en los medios de cultivo, en bajas concentraciones. Comúnmente, para ese tipo de organismos, lo que añaden es el amonio, amoníaco o nitritos. Que a fin de cuentas ese nitrógeno se va a utilizar para la formación de aminoácidos, ¿no? Y después proteínas. Profe, ¿y seguirían siendo naturales los cultivos o ya serían como, no sé, alterados? ¿Mejorados o algo así? De hecho, los medios de cultivo se llaman sintéticos. Porque realmente tú lo que ocupas ese medio de cultivo es que sea exclusivo, ¿no? Para ciertos organismos o que contenga ciertos nutrientes. Pero en la vida real o los medios de cultivos naturales, pues es todo lo que te encuentras en tu casa, ¿no? Alimentos de frutas, verduras, carnes. Todos serían medios de cultivos, pues, naturales, ¿no? Los que se usan en el laboratorio son sintéticos, que tú los fabricas. ¿Alguna otra pregunta? Este grupo me encanta porque hacen buenas preguntas. A ver, Siempre nos lo dicen, profe. Ni de nutrición me hacen esas preguntas y están padres. ¿Dudas con lo de la nomenclatura esta que vimos? Porque hidroxiapatita, o sea, nomás. Ajá, O sea, ese es el nombre científico, ¿no? De la mezcla de estos dos. Obviamente que no es el nombre de la WIPAC. ¿Y cómo sería el de la WIPA? ¿Segura que quieres saber cuál es el nombre del...? La verdad no, pero tengo curiosidad de dónde sale eso. El de la WIPAC es un nombre, pues, sistémico, ¿no? Que comúnmente lo hacen de acuerdo, ¿cómo le puedo llamar? Al grupo funcional de mayor orden de jerarquía, ¿no? En el de la hidroxiapatita, déjeme te busco el nombre completo, ¿no? Pero creo que Ferla tiene una pregunta, profe. A ver, Ferla. Ok, ahí voy. En ese caso la UPAC nos lo pone igual, hidroxiapatita. No lo cambian, en algunos sí los cambian, ¿eh? En biología, en vez de llamarle hidroxiapatita, le llaman también fosfato de calcio cristalino.
¿A qué voy contigo, Ferla? Aquí, ¿por qué ya no llamamos hidrógeno al inicio? Porque los hidrógenos que tenemos nosotros aquí son meramente ligados a ese fosfato, o sea, a la base. Déjenme voy para acá. Si el calcio, ¿qué carga positiva tiene? Tiene +2, ¿no? Este grupo o esta base tiene la carga negativa de 1. Es decir, yo aquí no ocupo, o en el medio de estos dos, yo no ocupo otra carga positiva. Es decir, no ocupo otro hidrógeno. Yo lo que ocupo son dos grupos con carga negativa. Entonces, eliminando estos hidrógenos o sin hacerles caso de esta fórmula, yo quito el calcio y el fosfato. ¿Cuántos hidrógenos tengo aquí? 0. Entonces yo no tengo ningún hidrógeno que nombrar. Si yo en vez de ese calcio tuviera un potasio y quisiera mantener estos dos grupos fosfatos, tuviera esto, ¿no? H2, PO4. ¿Sería lógico que yo tuviera aquí este hidrógeno o no sería lógico? Si, por ejemplo, ocuparía yo forzosamente dos fosfatos para tener aquí el potasio y el hidrógeno, o pudiera irme yo directamente a esto. Irme directamente a esto, ¿no? Que tengo yo aquí. Entonces, ahora sí, aquí yo sí tengo hidrógenos de por medio, ¿no? Directamente ligados a este potasio. ¿Cuántos tengo ahí? Entonces, ¿cómo sería aquí el nombre? ¿Qué prefijo utilizaría? Di. Di, hidrógeno. ¿Cuál es el nombre de esta base? Fosfórico. Fosfato, ¿no? ¿Fosfato de qué? Potasio. De potasio. Aquí sí pongo yo los hidrógenos porque sí los tengo. Es decir, son tanto de este potasio como de este PO4. Acá arriba con el calcio no lo coloco porque realmente no ocupo más cargas positivas por medio de hidrógenos para equilibrar estas cargas negativas. Aquí al contrario, en este compuesto de arriba ocupo más cargas negativas para poder equilibrar estas positivas, ¿no? Es por eso que me voy directamente a nombrar este grupo negativo como un fosfato. Como ese fosfato no requiere de hidrógenos para estabilizar esa carga negativa, porque ya me la está dando el calcio, pues ya no tengo yo hidrógenos que nombrar, simplemente un fosfato que está ahí como negativo, ¿no? En este caso, pues que eran dos grupos fosfato que tienen carga negativa de -1, pues van a ser necesarios para equilibrar esta carga positiva +2, ¿no? Del calcio. Por eso habíamos dicho, en su nombre era difosfato de calcio. O bien fosfato de monocalcio. Ese monocalcio a mí me da un indicio de que es un átomo de calcio y como tiene carga positiva de 2 y los grupos fosfato tienen carga negativa de -1, entonces van a ser dos grupos fosfato, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿O todavía no le aclaré la duda a Ferla? Ajá. Así, así es.
Así es. Sí, porque aquí son dos hidrógenos que aquí sí necesariamente se ocupan para equilibrar esta carga negativa de -3, ¿no? De este fosfato. Así es. ¿Dudas? A ver, vamos a seguir con lo que nos queda de la clase. Esto no va a venir en el examen, ¿eh? No tengan miedo. O sea, no es de este parcial. Ahí se ve la presentación. Sí. Esta tablita es la que les pasé ayer, ¿no? La que les presenté. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos el ácido sulfúrico, ¿no? Y también teníamos nosotros que es el ácido sulfuroso, ¿no? Los oxiácidos son aquellos ácidos donde tenemos otros átomos de oxígeno. Entonces, entre más le aumentemos oxígenos, pues aquí el nombre va a cambiar, ¿no? Partiendo siempre de la referencia, con la terminación ico. Si le aumentamos un hidrógeno, pues va a ser per-ico. Pero si hace ácido de referencia le eliminamos un oxígeno, pues tendría su terminación oso. Y si todavía tiene para eliminarle o quitarle oxígenos, pues va a ser el ácido hipo y terminación oso. Y obviamente que su oxianión o su base o más bien sal, al eliminarle el hidrógeno, pues va a tener su terminación. En este caso, lo que termina en ico va a terminar en ato y lo que termina en oso va a terminar en ito. Y los prefijos pues son los mismos, ¿no? Esta tabla viene en el libro de química de Chan que les pasé al inicio, al inicio de cuando les empecé a dar la clase, ¿no? Ahí está en el grupo. Ahora vamos a hacer la nomenclatura de las bases. Son bien sencillas. Las bases que nosotros vamos a ver aquí, pues es de acuerdo al hidróxido, ¿no? Este que tenemos aquí, este es el grupo hidróxido. ¿Qué carga negativa tiene el hidróxido? De -1, ¿no? Entonces yo voy a ocupar ¿cuántas cargas positivas para equilibrar esa carga negativa? 1. Una carga positiva, ¿no? En este caso, se nombra de esta forma. Nombramos principalmente ese grupo, en este caso hidróxido, y después ponemos la palabra de y el nombre del catión o de la carga positiva. En este caso, ¿cómo se llama aquí el catión? Sodio. Sodio. El óxido de sodio sería ya al final, ¿no? En este caso, ¿cómo sería el nombre? Sería hidróxido De calcio. Pero, de ¿y el calcio. 2? Aquí no agregamos el prefijo di, porque comúnmente, como ya sabemos qué valencia, o más bien con qué carga positiva tiene el calcio, pues ya sabemos nosotros que pues va a ser dos átomos o más bien dos moléculas de hidróxido. En este caso, ¿cómo sería con el potasio? Hidróxido de potasio. Hidróxido de potasio. En este último, ¿cómo sería? Hidróxido de bario. Hidróxido de bario. A ver, por dos participaciones. ¿Cómo sería aquí? Hidróxido de amonio. Hidróxido de amonio. Apellido. Profe, es que las dos dijimos al mismo tiempo. ¿Quién fue ¿Cómo le esa hacemos ahí? primera?
Es que Vanessa se escuchó más, pero literal fue al mismo tiempo. ¿O qué dicen los demás? A ver, jefe de grupo, Asha. Ay, no, es su mejor Pues amiga, profe, ya déselo a Vanessa. yo digo que lo digo los demás en todo caso. Chinchampú. Dos y dos. Chinchampú, Ah, dice la chinchampú. Julieta. El profe, 1 y 1. Yo escuché a Vanessa nada más. A ver, 1 y 1, pues. Vanessa, ¿cómo se apellida? Cárdenas López. Cárdenas López, ¿y quiere otra persona? Carrillo. Carrillo. Muy bien, a ver. Vamos a poner otro ejemplito, a ver. ¿Cómo sería este? Hidróxido de magnesio. ¿Cómo sería este? Hidróxido de aluminio. Muy bien, a ver, si yo te digo... A ver, ¿qué horas son? Todavía tenemos tiempo. ¿Cuál es la fórmula del hidróxido de manganeso? MN. A ver. MN. OH. ¿Y cuántas serían de cada uno? A ver. Ay, no sé, profe. A ver, ¿quién? Sí, el Sería hidróxido de 2. manganeso. ¿Dos qué? ¿En dónde? ¿En dónde? A ver, el 2. Abajo. No, pues sí, pero ¿en dónde? ¿En el manganeso o en el hidróxido? Ah, al final en el último. En el hidróxido, ¿no? ¿Cómo llegó a esa conclusión, compañera? ¿Cuál Por es el la... ejemplo que nos había dado ayer, que era, nos había puesto en números romanos. Ay, no me acuerdo qué explicación El nos número había de dado. oxidación, ¿no? Ajá. ¿Cuál es el número de oxidación más bajo del manganeso? 2. De 2, ¿verdad? Y si el hidróxido es de -1, pues ocuparíamos 2, ¿no? ¿Cómo se apellida, compañera? Higareda. Muy bien, higadera. Profe, tengo una pregunta fuera de contexto del tema. Dígame. ¿Por qué no se pueden tirar los focos fundidos a la basura? Es que se fundió un foco en mi casa. No se deben. Pues para empezar, porque son vidrios. Y luego, ¿Qué pasaría con el de la basura? A ver. pero o sea, si lo tiro en su caja. Ah, ya sé. Ok. Tú dices, aunque lo metas tú en caja porque es un electrónico. Ah, ok, gracias. Sí, comúnmente las baterías y todos los equipos electrónicos no se tiran a la basura, o más bien se les da una disposición especial por los compuestos que pueden formar en la descomposición. Óxidos, ácidos y todo ese tipo de contaminantes, ¿no? Entonces, si se van a la tierra, pues ni se diga, ¿no? Y además porque son fabricados por metales traza o metales pesados que le llamaban anteriormente, pues son muy fitotóxicos. ¿Qué se refiere a fitotóxico? Pues que puede dañar a las plantas, ¿no? Dice mi mamá que gracias, profe. De nada. ¿Dudas sobre el tema? Es muy sencilla, ¿no? No, Estas profe. reglas de nomenclatura. Nos vemos la siguiente semana para su examen y pues que les vaya bien, sigan estudiando. Profe, yo tengo una duda que es sobre lo que había subido a Classroom. ¿Es un del reporte reporte, sobre lo que hablamos en la clase o sobre lo que miramos? de lo que miramos, de todo eso. ¿Se acuerdan que les comenté que revisaran un poquito quiénes son los que regulan todo eso, ¿no? Del seguridad e higiene, ¿no?
que la COFEPRIS, que Secretaría de Prevención Social y Trabajo. Y así yo les comenté, ¿no? Desde la semana pasada que hicieran eso. Nada más que no había subido la rúbrica ahí en el Classroom. Ah, sí, de manipulación de químicos, ¿no? Sí, es sobre eso. O sea, lo que ya les había dejado, que les comenté en el laboratorio, pues nada más es entregarlo, ¿no? Ya les había dicho que era para esos días. Así es un reporte de laboratorio. Ah, mira, antes de que se nos vaya, bien rapidito, te voy a presentar más de 2 diapositivas. No les quito, vamos a salir a la hora. Los equipos analíticos de importancia forense. Este que tenemos aquí es cromatografía de columna, que nos ayuda a separar los compuestos de acuerdo a ciertas propiedades, ¿no? Ya sea por peso, carga eléctrica, o que se puedan disolver en un medio líquido, ¿no? Una fase dinámica o fase movible. Ese que tenemos aquí a la derecha es para electroforesis. Electroforesis. Es para separar por medio de cargas eléctricas ADN o proteínas, y además se van separando aquí por peso, ¿no? Entre más ligeras, más rápido se mueven para acá. Y eso nos sirve para pruebas de paternidad, ¿no? Para comparar esos patrones que se forman en el padre y en el hijo. Esos que tenemos aquí al lado es espectrofotometría. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esos electrones desapareados en la configuración electrónica? Cuando esos electrones son excitados y pierden esa energía de excitación, liberan una luz de acuerdo a qué tipo de átomo es, ¿no? Y esa luz, estos equipos la captan y la sensan y nos dan un dato, ya sea la absorbancia o bien esos ya colorímetros ya te dicen qué elemento es, ¿no? Y qué concentración se encuentra. Tenemos también el pHímetro, que nos mide la concentración de pH, o más bien del hidrógeno. También están unos que se llaman conductímetros, que nos dan un indicio de las sales que se encuentran ahí en disolución. Este que está aquí es centrífuga, y lo que hace es girar esos tubos de ensayo o Eppendorf, y lo que hace es, por medio de esa fuerza giratoria, pues ir sedimentando, ¿no? Es decir, tenemos un líquido, no vemos los sólidos que están ahí dispersos. Cuando lo centrifugo al final, voy a tener ese sólido aquí abajito. Y nos sirve para separarlo, ¿no? El líquido y el sólido. Y por la que está aquí es una balanza analítica, que sirve para pesar. Bueno, ya se acabó la clase, le seguimos pues el martes, ¿no? El martes seguimos con clase, el lunes el examen. Ok,